En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en tu providencia das pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar y los haga valientes y humildes defensores de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, ni a un fuego encendido, ni a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni habéis oído aquella voz que el pueblo al oírla pidió que no le siguiera hablando. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Oh Dios, meditamos
que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, ciertamente hermosa, de la carta a los hebreos. Uno la escuchaba con detenimiento, claro está, cuando se proclamaba, y veía esta tremenda comparación que nos hace el autor de la carta con respecto a las teofanías del Antiguo Testamento, a quién se acercó el pueblo de Israel y cómo estaban llenos de miedo y de temor, y luego hace como un cuadro de a dónde se acerca aquel que ha aceptado a Jesucristo en su vida. Y entonces nos presenta otro cuadro, ¿verdad? Ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, se trata de lo siguiente. Efectivamente estamos hablando del Señor, del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y se nos habla de cómo en esas manifestaciones que se dieron de Él en los tiempos del Antiguo Testamento, pues habían unos signos que llenaban de temor, de miedo, de angustia. Y ahora la carta a los hebreos nos habla acerca de cómo nosotros hemos sido asperjados, asperjar, lo que hace el sacerdote el domingo de resurrección, ¿verdad? Con el agua bendita sobre el pueblo, eso es asperjar. Entonces se nos dice que hemos sido asperjados con una sangre purificadora que habla más clara que la de Abel.
tenemos que recordar, ¿verdad?, todos estos signos del Antiguo Testamento, esa sangre derramada por Abel, por la muerte de Abel, este primer gran crimen de la historia de la humanidad que aparece en el Génesis y que habla acerca de la dignidad de la vida humana y de la sangre de tu hermano clama a mí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mientras que ahora hay una que habla más fuerte porque es la sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre ha sido derramada sobre nosotros como sangre purificadora. Entonces nos está diciendo la carta a los Hebreos, cómo en Jesucristo nosotros nos acercamos a Dios. Y lo que esto significa. Y toda esta imagen que se nos presenta es una imagen de fiesta, de gozo y de alegría. No es único, no es exclusivo de la carta a los Hebreos. De hecho, Jesús habla del reino en más de una ocasión como banquete, como fiesta, como alegría. El banquete de bodas que planifica aquel rey al que los invitados no quieren llegar y luego se invita a los que están en el camino para que vengan y entren. Incluso el regreso del hijo pródigo, que termina siendo una fiesta, un banquete, es momento de alegría por el retorno del hijo a la casa. Entonces ese es regresar, pero regresas a quien te recibe en ambientes de fiesta, de alegría y de gozo. Nos quiere recordar la carta a los Hebreos de que el Señor nos quiere así, nos quiere junto a Él y nos quiere viviendo felices, en alegría, que entendamos que esa comunión con Él nos va guiando hacia la plenitud de lo que puede ser nuestra existencia. Sabemos que nuestra vida puede estar llena de momentos de dificultad y de dolor y de sufrimiento, y con todo seguimos siendo invitados a una fiesta. Este aspecto de la alegría y del gozo del encuentro con Jesucristo es tal vez un elemento olvidado en muchas ocasiones en nuestra manera de presentar el reino. De tal manera que a veces cuando estamos compartiendo el reino y estamos compartiendo la palabra de Jesús con los demás, no parece que nos estén invitando a entrar en comunión con el cielo, porque lo primero que nos dicen es todo lo que está mal en nosotros. Y no estoy hablando de que no requiramos conversión, no estoy hablando de que no exista el pecado en nuestra vida y de que hayan cosas que objetivamente nos apartan de Dios. Eso es verdad, y definitivamente es algo que cada persona que quiere caminar en su encuentro hacia Dios en su momento tiene que mirar y reconocer. Pero ante toda realidad personal que podamos tener, que incluso nos angustia, antes que todo eso tenemos que recordar que se ha derramado sobre nosotros la sangre purificadora del Hijo de Dios. Que el Señor nos ha llamado, envió a su Hijo. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por Él. Esta gran verdad de la voluntad del Padre sobre el mundo, sobre la humanidad, del propósito mismo de enviar a su Hijo al mundo, se nos olvida. Cuando la predicación cristiana da la impresión de ser una predicación de condenación y no de salvación, hay un problema. Cuando el que recibe el mensaje del reino, la impresión que tiene es que nunca va a llegar al cielo con todo esto que me están imponiendo, hay un problema. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por Él. Jesucristo es camino de salvación. Y todo aquel que se encuentra con Jesucristo debe ver en Él la posibilidad de un encuentro gozoso con el Padre que ama y con el Hijo que ha muerto por nosotros y con el Espíritu que quiere habitar en nosotros. Y con un Padre que todo lo puede. Le dijo el ángel a María Santísima, para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Así que si alguien te puede salvar, es el Señor. Y para eso ha enviado a su Hijo al mundo. Y aunque pudiese parecer imposible tu salvación, pues si la encarnación del Hijo de Dios fue posible, y fue posible que sin intervención de varón, una doncella pudiera concebir y dar a luz un niño. Si eso fue posible para el poder de Dios, ¿cómo no va a ser posible para ese Dios que obra con poder el salvarte? El que la salvación llegue a ti, el que tú puedas tener una experiencia de amor con ese Padre bueno.
Esa verdad tiene que ser siempre fundamental para cada cristiano que ha reconocido a Jesucristo en su vida. Eso tiene que ser fundamental. Miren a dónde te puedes acercar. Eso es lo que está diciendo la carta a los Hebreos. Mira a dónde te puedes acercar. No es a dónde puedes. Dice, ustedes se han acercado. Es decir, hemos entrado. Piensen en que para el judío de los tiempos de Jesús y en el momento en que se escribieron estos textos sagrados, el templo donde se ofrecían los sacrificios tenía un lugar al que uno no se podía acercar, solo los sacerdotes. Así que esa visión de Dios así de terrible era. Tenemos que pensar, y nosotros no cargaremos con eso, pues a veces, claro, porque reconocemos la majestad, la grandeza, la pureza del Dios vivo, claro que lo reconocemos. Porque reconocemos también nuestra indignidad. Claro que sí que la reconocemos. Por eso es que la palabra de Dios viene en nuestra ayuda, para recordarnos que aún nosotros reconociendo la santidad de Dios y nuestra indignidad, Él es el que nos ha hecho dignos de estar en su presencia. Él es el que ha transformado con su gracia nuestra vida. Él es el que nos da los instrumentos para restaurar la gracia en nosotros, incluso cuando hemos caído. Él es el que busca la manera de llegar a nuestra vida, no importa las circunstancias. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Y la palabra de Dios también nos ayuda a conocernos. Nos ayuda a conocernos en términos de que cuando Dios quiere irrumpir en nuestra vida y ve y lo hace posible, y a veces nos demuestra que es posible porque son cosas muy cotidianas lo que tenemos alrededor, entonces nos cuesta trabajo reconocer su presencia. Y eso lo vimos en el Evangelio. En el Evangelio vemos a Jesús que llegando a su pueblo. ¿A dónde lo conocen? Donde Él ha estado siempre. Y llega a la sinagoga. Y en la sinagoga comienza a explicar la palabra de Dios. Y entonces les resultaba escandaloso su sabiduría. Les resultaba difícil de aceptar porque le conocemos, porque le hemos visto aquí, porque hemos visto que sí, que ha estado presente con nosotros durante tantos años, pues trabajando, obrando entre nosotros. Y no, eso no puede ser así. ¿De dónde viene esta sabiduría? Le conocemos a Él, conocemos a su familia, conocemos a sus parientes. ¿De dónde viene todo eso? ¿Qué cosa más fuerte? Hace 2 días atrás celebrábamos, de hecho, la presentación de Jesús en el templo, ¿verdad? Que es una fiesta muy bonita. Piensen en lo siguiente, entró el Hijo de Dios al templo. Yo medité en esto hace 2 días atrás, ¿verdad? En cómo en ese momento entró Jesús, llevaron al niño Jesús al templo. El templo es el símbolo de la presencia de Dios. Y el asunto es que porque llevaron al niño Jesús al templo, en ese momento es el momento en que Dios entra al templo. Pero los que estaban alrededor, con excepción de Simeón y de la profetisa Ana, aquellos que por obra del Espíritu tuvieron esta intuición de acercarse y de reconocerlo, incluso proclamarlo, los demás no sabían que eso estaba pasando. Y a mí me puso a reflexionar sobre mi incapacidad en ocasiones de reconocer que Dios con su gracia obra, con su providencia, con su gracia obra en la vida y se me puede perder, porque a los contemporáneos de Jesús se les perdió. Él llegó allí y la simpleza de su presencia, ¿no? Y no digo simpleza en un aspecto negativo, hablo de simpleza de que era cotidiano. En lugar de decir, oye, qué chévere, fíjate, oye, no me tengo que complicar tanto la existencia para que Dios llegue aquí, lo que necesito es que este vecino mío entre al templo o entre a la sinagoga y me hable. Y ahí Dios se ha hecho presente. Oye, qué cosa más simple, qué cosa más sencilla. Y tú poder alabar a Dios por eso, porque, oye, te has hecho presente de una forma simple. Que hicieron aquellos, no puede ser así, esto, ¿cómo va a ser? Más aún el hecho de que impacte una obra que alguien a quien conozco realice. Pues, se extrañaron de su falta de fe. Cuando vamos leyendo, se extrañó Jesús de su falta de fe. Cuando vamos leyendo el Evangelio de San Marcos, ¿cuántos momentos vemos, verdad, en que Jesús es rechazado? A pesar de que lo que esté realizando sea una obra maravillosa. Por ejemplo, cuando curó a aquel endemoniado, manda
a los demonios a meterse en la piel de cerdo, los cerdos caen al río, al lago, se ahogan, mueren, y cuando llegan aquellos, pues ¿qué es lo que tienen? Temor, miedo. Nadie se dio cuenta que había un hombre que había sido atormentado terriblemente por tanto tiempo, y ahora ese hombre está sano, liberado, tanto que quiere seguir a Jesús. Y va a ser luego un enviado. Jesús le va a decir, no vas a ir detrás de mí, ve y comparte con tu familia. De las pocas personas a quien Jesús le dice, vete y habla de lo que ha ocurrido. Aquí no hubo ningún tipo de secreto. No, vete, proclámalo, habla con tu familia y con los tuyos de la gran misericordia que Dios ha tenido contigo. Y luego nos va a decir el Evangelio que la fama de Jesús se extendió precisamente por aquellos que habían experimentado ese amor. Pero los del pueblo, ¿qué le pidieron a Jesús? Que se fuera. Ahora está allí en Nazaret y se extrañan. Y nos dice, y Jesús no pudo obrar. Porque nosotros queremos imponerle a Dios cómo Él se tiene que manifestar en nuestra vida. Nosotros le queremos poner condiciones a Él y se las ponemos constantemente. Pensamos que no y podemos decir, es que yo creo tanto en Dios. Pero ¿realmente se puede manifestar Dios de cualquier manera delante de tu vida? No nos volvemos incrédulos ante manifestaciones que pueda tener Dios en nuestra vida que no son acordes a lo que nosotros pensamos. No podemos en un momento dado nosotros escuchar una palabra de alguien que tal vez comparte en una comunidad de fe que no es de tu denominación, que no es católico, y viene y te habla. Y tú de momento pones trabas. ¿Por qué? Porque te parece, no, porque como no es católico. Todavía peor, que entiendan lo siguiente, que nosotros participando de la Iglesia Católica y viniendo a misa, hasta escuchar a alguien que sea de otra parroquia, no, porque tiene que ser de la mía. Tiene que llegarme el Evangelio como yo entiendo que tiene que llegar, y si no, no soy capaz de abrir el oído a las acciones de Dios. Incluso cuando llegan a nuestras comunidades y tratan de compartir de sus experiencias, a veces miramos de reojo y hacemos juicios también. Entonces nosotros ponemos los obstáculos a la gracia. No es el Señor quien los quiere poner, somos nosotros quienes les ponemos trabas. Todavía más, y sé que son cosas difíciles para discernir. Cuando utilizamos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el conocimiento que tenemos sobre la fe, y utilizamos todo eso para poner trabas a la gracia, poner obstáculos a la gracia de Dios. Yo recuerdo cuando estudiaba, tenía un profesor que comentaba con mucha frecuencia que del Código de Derecho Canónico, el libro que recoge las normas y las leyes de la Iglesia, él decía, yo de todas las leyes, de todos los cánones del Código, muchísimos, 1000 y pico, me quedo con el último, no recuerdo el número, pero cada canon tiene un número, el canon tal, el canon tal, el canon tal, de eso saben los canonistas, gente experta en estos temas, y yo no soy experto en esos temas, así que lo digo ahora, y si estoy diciendo un disparate, pues es probable, lo comparto con ustedes, así que no se extrañen. Pero él mencionaba cómo el último canon tenía una expresión dentro de todo lo que decía ese canon, y ese canon tenía una expresión con la que terminaba, y esta es la expresión con la que quería terminar el Código de Derecho Canónico, recordando que siempre lo más importante para la Iglesia es la salvación de las almas. Y entonces es un párrafo medio extraño, porque definitivamente es un párrafo que tiene que ver con leyes de la Iglesia y tiene todo ese lenguaje complicado de entender. Pero entonces uno veía que terminaba con esa expresión. Esta es la ley suprema de la Iglesia. Lo más importante, la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Bellísimo uno leer todo este libro que habla de cientos y cientos de maneras de trabajar las situaciones de la Iglesia, y de momento al final nos recuerde que la misión de la Iglesia en medio del mundo es la salvación, porque es la misión de Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo al mundo? A salvar. ¿Y la Iglesia qué es? El cuerpo místico de Cristo, es la prolongación de la misión de Jesucristo en medio de la historia. ¿Cuál es el papel
de la iglesia en el mundo es un papel de salvación. Que conozcamos al Padre y a su Hijo, al que Él ha enviado. En esto consiste que nos salvemos y que en Él obtengamos la vida eterna. ¿A qué ha venido el Hijo de Dios al mundo? A que nosotros seamos salvados por Él. La carta a los Hebreos nos está haciendo esta invitación gozosa y alegre. Gozosa y alegre. Y ahora que estamos en estos tiempos donde podemos llegar, o ha habido un interés mayor de muchos que no han podido llegar a los templos. Y entonces utilizan estos medios para que nosotros podamos llegar y hablarte acerca de la palabra de Dios. Yo hoy te digo, donde quiera que estés escuchando esta palabra de Dios, que no importa en este momento cuáles sean las circunstancias de tu vida, el Padre bueno quiere que tú habites con Él y te está invitando a acercarte. Aquello que sea un obstáculo, ya vendrá el momento en que ese Padre bueno se ocupará de sacarlo. Llega porque para Él todo es posible. Y es su deseo, el del Padre bueno, de que tú vivas feliz en Él, en Jesucristo. Y no temas, no le temas a aceptar a Jesucristo en tu vida, no temas a eso. No temas. Permítele a Él obrar. Reconócele, que no te pase como aquellos que en su hogar, allá en su tierra, no le quisieron recibir porque les estuvo extraño. No, reconoce su presencia y pídele, Señor, que pueda yo reconocer tu presencia. Finalmente, también, si hemos conocido a Jesucristo y lo hemos querido compartir, pues nosotros sabemos que sí que es usual la experiencia de Jesús. Jesús, cuando dice nadie es profeta en su tierra, tiene mucha razón. Claro que tiene razón, es Jesucristo, ¿cómo no va a tener razón? Claro que tiene razón. Pero ¿por qué tiene razón? ¿Qué mucho nos cuesta trabajo? Se me trabó la lengua. ¿Qué trabajo nos cuesta reconocer autoridad en las palabras de aquellos que son cercanos a nosotros? Tu esposo o tu esposa puede ser experto en un tema. Y si él o ella te dice algo, tú buscas una segunda opinión. Aunque él sea experto o aunque ella sea experta. Puedes saber del tema y te dice algo, pero yo lo voy a preguntar a fulano. Porque nadie es profeta en su tierra. Oye, ponemos en tela de juicio, ¿verdad?, aquello que nos expresan los más cercanos. Entonces, ahora que yo estoy diciendo esto, puede pasar dos cosas. Tú puedes estar pensando en este momento, es verdad, porque cada vez que yo le digo algo a él no me lo toma en serio. Por lo mismo, porque no se te ocurre pensar, oye, es verdad, cada vez que él o ella me dice algo, yo no la tomo en serio. ¿Sí? Tenemos que pensar en las dos cosas, porque estamos en los dos lugares. En ocasiones somos el profeta o la profeta que no lo logra hacer en su tierra, pero también solemos ser aquellos que no escuchamos a aquellos que están cercanos, porque como están cercanos, su capacidad de enseñarnos, pues nos cuesta. Nosotros, mientras vamos envejeciendo, nos puede pasar, de hecho, la experiencia hace que seamos capaces de saber mucho, pero mientras tanto, las generaciones que van creciendo también se hacen expertos. Aquellos que nosotros vimos de niños, digo yo, que ven mi familia, como mis sobrinos, por ejemplo, se han desarrollado en grandes profesionales. Pero los veía de niños. Me da un trabajo, porque todavía los veo niños. Y ya de ellos tengo a 2 que son doctores en algo. Capacidad tremenda. Se han desarrollado, han crecido. Yo los veo igual, ese es mi sobrino. Me cuesta trabajo a mí pensar de que él tiene la autoridad y el conocimiento como para yo preguntarle algo y oye, ¿esto sirve o no sirve? En el ámbito de lo que saben y de lo que conocen. ¿Cuál es el problema que tiene? Que nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo el Evangelio nos puede enseñar también a nosotros a reevaluar nuestras actitudes con respecto a aquellos que están alrededor de nosotros? Una vez más, y a estar abiertos a lo que podamos recibir
de aquellos que son más cercanos. Hoy esa es otra invitación que te hago. Redescubre cómo entre los tuyos hay una presencia de Dios que te puede enseñar, que te puede educar, que te puede dirigir. Redescubre eso para que puedas ser incluso más agradecido en tu vida. Entre tanto que nos quejamos de las cosas que nos pasan, mira, a veces esto que tenemos a nuestro alrededor, hoy tenemos que decir, oye, gracias Señor. Fíjate que yo tengo este hijo, esta hija, este familiar o este esposo o esta esposa que en estos ámbitos me educa, me enseña, me ayuda a crecer. Incluso en el ámbito de la fe. A mí me encanta cuando me ha pasado de ver a una persona, sobre todo en la vida matrimonial, que tiene la queja de que el otro no tiene práctica religiosa, no va a misa, no viene, o la otra, no viene, no me acompaña. Y en ciertos momentos hay que decir, ¿tú te has dado cuenta cómo estas expresiones de ese que no viene son más profundas en la fe que la tuya, que lo que estás es latigándolo y juzgándolo porque él no vive la fe como tú lo vives? O ella no vive la fe como tú la vives. Tenemos que ver cómo Dios irrumpe en nuestra vida donde menos lo esperamos, como pasó en aquella sinagoga de Nazaret. Lo que tú no quieres que te pase es lo que pasó en aquella sinagoga, que Jesús no pudo obrar porque le cerraron la puerta. Y en tu caso, pues ojalá, a ti que me escuchas allá en tu hogar, que le puedas decir al Señor, no, es que yo quiero que obres en mi vida. Aunque la forma en que te presentes, yo no la pueda entender, me parezca incluso muy simple, muy cercana. Señor, que lo puedas reconocer para que yo pueda aceptar la obra de tu salvación en mi vida. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Por todo el pueblo de Dios, para que sea fiel a las consignas del Señor y anuncie su mensaje desde una vida sencilla y pobre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos que sufren la guerra, la opresión y la falta de esperanza, para que, unidos a Cristo paciente, adelanten la llegada de su reino de justicia, amor y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han sido enviados a anunciar la buena noticia de Jesús a tierras de misión, para que, viviendo en pobreza de espíritu y con sencillez de vida, atraigan a muchos al Evangelio vivido y compartido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en cualquier lugar del mundo estamos participando de la Eucaristía, para que, guiados por el Espíritu Santo, anhelemos los bienes eternos, nos convirtamos a Dios y no nos apeguemos a los bienes de este mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, especialmente por Padre Mariano Martínez y por Provi Crespo, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, niña Gladys Isabel Rodríguez, bebé Isabela Acosta, Aurea Rivera, Yailín Bueno Marrero, Mercedes Sánchez, Carmencita Rodríguez, Monín y Adita Rivera, Melba Sierra, Rosario Rivera, Rómulo Corrada del Río, Evelia y Lourdes Sierra, Hassan Adel Saidán, Gladys Batista y familia, Camilo y Cuca, Iris Colón Ortiz, Colaris Viera, Héctor Luisa e Ibelis Viera,
María Rivera, Mercedes Shea Ramos, Alberto y Marisa Pastrana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Adela Espada Vargas, familia Cruzado Pérez, Nelson Sánchez Marrero, Elba Mimo Castro de Bravo, Juan Ramos Delgado, Waldemar Vega Rodríguez, Héctor L. Castillo Pérez, Luis J. Quesada Suárez, Antonio Mercado García, Javier Sánchez Torres, Carmelo Ayala Agosto, Leida López López, Pablo y José Latorre, Graciano Sierra Rivera, María S. Viera, Rafael Sierra Pastrana, Joe Santiago y su papá Tito, Noemí Figueroa, Aide Santiago, Rosa Calzada, Sol Yolanda Aguiar, Lucy Chiclana, Felicita Pérez, Angie Giteras, Emanuel Colón, Roberto Bonilla, Pancho Colón, Joel Santini, Roberto Rodríguez Vigol y las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te Rogamos, óyenos. En acción de gracias por favores recibidos de la Virgen Milagrosa y Guadalupe. Al Santo Cristo de los Milagros por Milton Burgos ofrecen sus padres. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que hoy te presentamos. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Purifícame, límpiame, Señor, cual oro puro. Purifícame y hazme como tú, santo amor de Dios, fuego purificador. Yo quiero ser santo, consagrado al Señor. Escojo ser santo, consagrado a ti, mi Señor, para hacer tu voluntad. Purifícame en mi interior y hazme santo. Purifícame, soy un pecador, oh Señor, amor de Dios, fuego purificador. Yo quiero ser santo, consagrado al Señor. Escojo ser santo, consagrado a ti, mi Señor, para hacer tu voluntad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios y Señor nuestro, mira con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, acrecienta el número de los dispensadores de tus misterios y haz que perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado,
Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Yo quiero ver tu rostro, Dios de amor, envolverme en la nube de tu unción
y de tu Santo Espíritu sentir la manifestación. Entrar en tu presencia y conversar, decirte tantas cosas y escuchar tu voz inconfundible, dulce voz que me da paz. Yo quiero conocerte más, entrar en el santo lugar, tener contigo comunión, cada día más y más. Te puedo ver, porque soy limpio por la sangre de Él, que un día me limpió en la cruz, Jesús de Nazaret. Tan solo de buscarte, ahí tú estás, conmigo no te haces esperar. Bendigo el privilegio que me das, te lo agradezco, Dios. Y siento ser en ti muy especial, y todo lo que soy, lo soy por ti. Yo quiero agradecerte más y más por tanto que me das. Yo quiero conocerte más, entrar en el santo lugar, tener contigo comunión, cada día más y más. Te puedo ver, porque soy limpio por la sangre de Él, que un día me limpió en la cruz, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Oremos. Renovados con el pan celestial, te rogamos, Padre, por este sacramento del amor, que germinen las semillas que esparces con generosidad en el campo de tu iglesia, para que muchos quieran dedicar su vida a servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero terminar la Eucaristía con una pequeña explicación. Si usted en su hogar, cuando estaba escuchando el Evangelio, le pareció que fue el Evangelio de ayer el que se leyó, usted tiene razón, el que me equivoqué fui yo. Leí el Evangelio del miércoles en lugar del jueves. Si por alguna razón al usted haber compartido esta Eucaristía, el Señor tocó su corazón y usted descubrió algo nuevo, pues ese es un ejemplo vivo de lo que hablamos en la homilía. Que el Señor puede hablar a través también de las metidas de pata del cura que está celebrando la misa. Y gracias a quien me hizo la observación. El único problema fue que cuando ya leí la observación, pues ya había pasado la homilía y no la iba a repetir. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.